días, amados hermanos de la iglesia en Palmira, siervos de la palabra, amigos y demás invitados y personas que nos siguen en estos tiempos de devocional. Vamos a continuar entonces en esta semana dando gracias a Dios por cada día que nos dé de vida y salud y estudiando juntos esta doctrina del nuevo nacimiento y la regeneración. La profundidad de esta doctrina, qué significa nacer de nuevo y cómo entender también la regeneración que está asociado a este momento del nuevo nacimiento, lo que venimos haciendo y vamos a continuar en ello en esta semana si Dios nos lo permite. Quiero invitarles entonces para que abramos nuestras Biblias allí en el lugar donde estamos, en el Salmo 36, y te quiero invitar para que leamos del versículo 7 en adelante y vamos a orar. Salmo 36, versículo 7, leamos juntos la palabra y oramos para comenzar nuestro devocional. Acompáñame entonces en la lectura. Salmo 36, versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Inclina tu rostro y demos gracias a Dios, oremos juntos. Señor, te damos gracias por esta semana que nos estás permitiendo iniciar. Y queremos iniciar esta semana, Padre, confesando con nuestros labios tu señorío, tu soberanía sobre toda la creación, como siempre lo hacemos cada día, cada mañana. Inclinarnos ante ti y arrodillarnos ante ti, porque tú eres el Señor de los señores, el creador de todo cuanto existe en este vasto universo. No hay nada, Señor, como siempre lo hemos dicho y lo seguiremos confesando. No hay nada que esté fuera de tu control. Nada se escapa del dominio de tu voluntad, de tu control. Pues todas las cosas existen porque tú las has permitido, las has creado, Señor. Gracias, mi Dios, por ese día tan especial cuando tú nos llamaste para tu gloria. Nos sacaste del mundo y nos rescataste y nos resucitaste estando nosotros muertos. Gracias, Señor, porque hoy entendemos a la luz de tu palabra, iluminados por tu Santo Espíritu, el cual nos has dado esta escritura, de cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. No merecíamos tu misericordia, pues estábamos, Señor, ofendiéndote. Éramos tus enemigos, no te honrábamos, no te buscábamos, no reconocíamos nuestra maldad. Pero tú, Señor, con tu misericordia nos has alcanzado. Y nos has dado vida, como dice el apóstol, estando nosotros muertos. Y nos has llenado, Señor, de tu paz. Nos has llenado de esa presencia de tu Espíritu. Y nos has dado un corazón nuevo, una mente nueva, para que te busquemos, para que temamos a tu nombre, a tu palabra, para que te honremos. Señor, gracias por esa obra hermosa que estás haciendo y que seguirás haciendo en nuestras vidas y que iniciaste hace un tiempo en cada uno de nosotros. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que conformamos esta tu iglesia aquí en la ciudad de Palmira, las personas que están escuchando y que están tal vez esperando que volvamos a reunirnos a causa de la situación que estamos viviendo, para venir a buscar tu iglesia, porque tal vez les has hablado a través de estos espacios tecnológicos en estos meses. Oramos por cada una de esas personas, no las conocemos, pero tú sí, mi Señor. Confiamos en tu bondad, en tu misericordia y en tu gracia, de que ha sido un tiempo de bendición para muchas vidas, porque a través de estos medios se ha extendido y se ha anunciado el Evangelio, no solo aquí en Palmira, en todas las regiones. Señor, gracias por esas vidas que, aprovechando este tiempo de dificultad, de aislamiento y de crisis, tú, Señor, en tus planes
en tu señorío, decidiste usar este tiempo para rescatarles, salvarles y revelarte a sus vidas. Gracias, Señor, por darnos el don aún de continuar anunciando tu palabra, aunque no nos podamos reunir como iglesia a través de estos medios. Gracias por estos devocionales. Señor, oro por cada uno de mis hermanos en este momento de esa manera especial que formamos esta tu iglesia. Las personas que están llegando, que están recién llegadas, y las personas que están sintiendo en su corazón que van a venir a buscar tu palabra en tu iglesia, Señor. Oramos por ellos para que guardes esos corazones, esas mentes de la palabra que han podido recibir a través, Señor, de tus siervos y a través de estos medios. Oramos por ellos, oramos, Padre, para que tu bondad infinita esté de continuo en nosotros. No apartes tu gracia de nosotros, Señor, y ten misericordia de los que aún no te han escuchado. Quiera usted rescatarlos para su gloria y bendición de sus vidas. Oramos entonces, Señor, por cada uno de ellos y en las distintas geografías, por las iglesias, Señor, en los distintos puntos de nuestra tierra que anuncian la verdad de tu evangelio y esos pastores, ministros que tú has colocado en ellos, Señor. Gracias te damos, mi Dios, a esta hora de la mañana. Tómanos en tus manos y encomendamos esta semana que estamos comenzando hoy, primer día. Encomendamos en tus manos este día y te pedimos permiso para hacer todo lo que hemos planeado para esta semana, en nuestras vidas personales y en nuestra vida como iglesia. La agenda de la iglesia, esa agenda que estamos cubriendo cada día a la semana a través de esta tecnología. Permítenos, Señor, seguir teniendo este recurso para que la enseñanza de tu palabra continúe. Permítenos, Señor, volver a compartir juntos físicamente, para darnos la mano y ese abrazo y poder, Señor, tener esa coinonía directa conforme a tu soberanía, a tu voluntad y a tu permiso, para que compartamos la cena del Señor y para que bauticemos a los que tú has de añadir a la iglesia. Concédenos usted, Señor, ese gozo y esa alegría de estar de nuevo reunidos como iglesia. En tus manos encomendamos estos tiempos difíciles que no entendemos y nos causan tristeza, angustia y temor tal vez, pero estamos bajo tus alas, como dice este salmo, y tú nos guardarás de la peste destructora. Y si es tu voluntad llevarnos a tu presencia por estos días a causa de esta situación, pues Señor, nos gozaremos aunque nos duela la partida de quienes tal vez, Señor, nos dejarán, pero nos gozaremos de saberte que están ya en tu presencia, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez, Señor, no sabemos en qué momento, si es tu voluntad por estas épocas, llevarnos, Señor. Ayúdanos a estar preparados para ese encuentro y que siempre estemos dispuestos, Señor, a seguirte, por lo tanto, mientras estemos aquí. Gracias, mi Dios. Danos tu palabra para este día y encomendamos este tiempo y esta mañana en tus manos. Danos tu bendición y tu permiso para leer tu palabra e iluminación de tu espíritu para entender tu palabra, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos humildemente. Amén y amén. Vamos a continuar entonces, mis amados hermanos, con este estudio, este devocional. ¿Qué significa nacer de nuevo? Continuemos entonces. El día viernes hubo un inconveniente y no pudimos estar, pero aquí estamos de nuevo por la gracia de Dios. Estábamos estudiando esa parte que Pablo ha escrito en esa carta a los Efesios y que guarda relación con ese tema del nuevo nacimiento para profundizarlo y para entenderlo más ampliamente. Esa porción está en Efesios capítulo 2. Te invito para que leas ese capítulo 2 de la carta a los Efesios. Ahorita una vez terminemos, es muy hermoso. Y el versículo 1 Pablo escribe: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto lo estuvimos meditando la semana pasada. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Igual este versículo, unido al anterior, estuvimos meditándolo
Y aquí es donde vamos para continuar nuestro devocional. No solo Pablo también dice que vivimos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice ahí el apóstol, y dice que entre los cuales nosotros en otro tiempo vivíamos, en esas pasiones desordenadas de nuestra carne. Y cuando hoy miramos hacia atrás, ese pasado que teníamos, nos damos cuenta de la verdad absoluta que nos ilustra aquí la palabra a través del apóstol Pablo. Es verdad, estábamos en esa vida anterior, ciegos, muertos, sin entendimiento. Y el Señor en su misericordia, como lo hemos estudiado, decidió resucitarnos y amarnos y llevarnos a su reino. Muy bien. Esta es una de las descripciones más gráficas, reales y contundentes, detalladas, que encontramos en toda la Escritura del estado moribundo, aletargado y mortal de una persona no regenerada. En este estado que describe aquí el apóstol Pablo en esta porción de la carta a los Efesios, es la radiografía del corazón y la vida de todos los hombres que están deleitándose en este sistema que la Biblia le llama el mundo. El mundo significa en el lenguaje bíblico ese sistema de valores, de filosofías, ¿cierto? De pensamientos, de corrientes, de costumbres sociales y culturales que están totalmente alejados de la verdad que traza el Evangelio de Jesucristo y deshonran a Dios, ofenden a Dios, deshonran la palabra de Dios porque son contrarias a todo lo que el Señor señala en su palabra y nos enseña en ella para que vivamos agradándole a Él, para que vivamos y de esa manera seamos santos, apartados para Él. Pero el mundo, las personas que no entienden, que no han visto con sus ojos lo que leen, entonces continúan allí en ese sistema, como lo hemos dicho, y allí estábamos nosotros. Esa es la radiografía de la vida y del corazón del mundo actual. Tal persona está bajo la influencia del enemigo y busca la satisfacción de los deseos de la carne y los deseos del cuerpo y de la mente. Todos los seres humanos que aún están militando en este sistema, como lo estamos explicando, el mundo, es un hecho que son influenciados por nuestro enemigo. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos como enemigos Satanás, el engañador, el mundo, sus deleites y nuestra carne. Nuestra carne, ya las tres las hemos explicado. Y las personas, repito, que están aún deleitándose en este sistema del mundo, ellos son influenciados. Por eso reitero la palabra, no estamos diciendo que todos están poseídos. Una cosa es una posesión demoníaca y otra cosa es la influencia, influenciar a una persona. Yo puedo influenciar a alguien para que me crea, para que me siga y para que haga lo que yo quiero que esa persona haga. Eso es influenciar. ¿Y cómo lo influencio? De muchas maneras. Eso no es el tema de ahorita, pero creo que eso lo entendemos. Pues igual sucede con la mayoría de las personas que están en el mundo. Lo explico porque hay una falsa creencia hoy en día de que las personas que están apartadas del Evangelio de Jesucristo y que están deleitándose en ese sistema de maldad es porque están poseídas por demonios o por el mismo Satanás, etc. Y que por eso es que están allí caminando y no quieren escuchar la voz del Evangelio a causa de esas posesiones, y por eso se dedican y se han inventado ritos y rezos, oraciones y métodos, ¿cierto?, descontextualizados de la Biblia para disque liberarlos y hacerlos libres de esas posesiones. Y entonces todo lo que las personas hacen que es contrario a la Biblia es por causa de posesiones y se necesita liberación. De allí es donde se ha tejido esta falsa doctrina. Y lo que la Biblia nos enseña es contrario, porque es verdad que una persona en algún momento
puede ser poseída. Sí, claro, la Biblia nos las enseña de algunas posesiones, inclusive Cristo liberó endemoniados. Pero no, la Biblia en ninguna parte la Biblia nos dice que todos los hombres que están apartados de Dios es porque todos están poseídos por demonios. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Eso es lo que estamos aprendiendo. Entonces, ese sistema de maldad y nuestro enemigo Satanás influencia a las personas, claro que sí. Y por eso viven bajo esa influencia y les encanta ese sistema que el mundo ha generado. Y por eso viven allá. Y quien está en esa condición que estamos describiendo es lo que la Biblia nos enseña. Está allí y sigue allí porque está muerto, a causa de su muerte. Y de ese estado es donde Dios nos rescata. Dios decide sacar a quien Él quiere, a quien Él ya escogió desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4, y lo saca de ese sistema de maldad. Lo saca de allí, le abre los ojos, le da vida, le da un corazón nuevo, el nuevo nacimiento que estamos meditando, y entonces esa persona ya reacciona a eso que antes no veía y no entendía, y da gracias a Dios porque le abrió sus ojos y le abrió el entendimiento, y ya entonces esa persona empieza por un camino distinto. Estaba andando por ese camino ancho y ahorita Dios lo trae para que ande por el camino estrecho, los dos caminos que meditamos hace unos días también. Esto forma parte de todo comprender lo que es este nuevo nacimiento. Y esto lo produce es únicamente Dios bajo su voluntad. Oramos nosotros, los que entendemos esta verdad, por esas personas, empezando por nuestros seres queridos, que están aún allí, muertos en sus delitos y pecados, agradando al mundo. Oramos por ellos, es nuestro deber y lo seguiremos haciendo. Pero quien hace esa obra, como lo estamos viendo, recuérdelo siempre, es Dios. Y Dios lo hace es conforme a su voluntad, en su tiempo y bajo su soberanía. Dios no salva a ninguna persona porque nosotros se lo pidamos o se lo ordenemos. No, o sea, por nuestra voluntad. Yo quiero, Señor, que salves y rescates a Juanito Pérez. No, Dios no lo va a hacer porque yo se lo pida. Dios rescata, salva, resucita a quien Él quiere conforme a su soberanía y conforme a lo que Él ya tiene establecido. Eso lo hemos explicado. Entonces, como Dios ya decidió a quién, entonces yo mejor no vuelvo a orar por ellos. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Por el contrario, nunca cesemos de orar y pedir misericordia y gracia para que Dios, en su infinita voluntad llena de amor y gracia abundante, tenga en sus planes a esa persona. Si la tiene, veremos ese milagro tal vez algún día, puede que no, puede que sí. Y si no la tiene, recuerde que vimos hace un tiempo una frase que aunque es dura, pero es bíblica. Si no rescata el Señor a Juanito Pérez, ninguno lo merecía, incluyéndonos a nosotros mismos. Eso es entender la gracia y la soberanía de Dios. Gracias, Señor. Eso es lo que estamos meditando a la luz de la Escritura. Es la forma en que vive todo el mundo sin excepción, retomando aquí esta parte de Efesios. Todos y cada uno de los hombres viven de la manera como el apóstol Pablo describe aquí en estos 3 primeros versículos del capítulo 2 de Efesios. Todos los seres humanos, excepto en estos momentos aquellos, estamos reiterando, a quienes el Señor ha rescatado y les ha dado ese nuevo nacimiento, porque si tú has nacido de nuevo, estás entendiendo y comparas ahorita ese mundo, ya tienes esa claridad para ver ese pasado oscuro y ahorita tienes claridad para ver ese camino de luz a donde Dios nos ha llevado, que es caminar en el Evangelio, en Cristo Jesús. Entonces, esto al compararlo y entenderlo, nos damos cuenta que la Biblia anuncia una verdad que es contundente y no tiene ninguna discusión. El mundo entero vive normal y naturalmente según esta corriente.
entre los cuales, y dice el versículo 3 ahí de Efesios 2, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren que el apóstol Pablo describe en este versículo cómo la Biblia le llama también a esas personas que viven deleitándose y siguiendo las corrientes del mundo. Les llama hijos de ira. ¿Por qué le llamas hijos de ira y de cuál ira? Bueno, aquí estamos hablando, como la Biblia nos enseña, de la ira de Dios. Y aquellas personas que deshonran a Dios, que desagradan a Dios con sus actos pecaminosos, la Biblia nos enseña que ellos son enemigos de Dios y Dios descargará su ira sobre ellos. Eso no lo dice la Escritura, eso es lo que significa hijos de ira. Pero quien está en Cristo, aquella persona que Dios ha sacado de ese mundo y la ha llevado a su Hijo Jesucristo, Juan 6:44, Dios decide sacar a una persona y llevarla a Jesús, entonces ya no es un hijo de ira, pasa de ser un hijo de la ira de Dios a ser un hijo de Dios, su hijo. Entonces, aquellos que son todavía hijos de ira, como le llama este versículo el apóstol Pablo, recibirán un día el juicio eterno de condenación y serán arrojados a ese lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Y aquellos que ahora son hijos de Dios por regeneración, por ese nuevo nacimiento, por la obra total de Cristo, recibirán entonces ese regalo inmerecido de la vida eterna en su casa, en su reino. Esto es lo que anuncia el Evangelio. Damos gracias al Señor porque nos da claridad, entendimiento de esta verdad que es conforme a lo que estamos aquí leyendo. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esto para ir concluyendo este tiempo devocional en esta mañana? Que vemos aquí la infinita gracia de Dios, un elemento más, una verdad más que nos ayuda a entender esa gracia grande, poderosa y que es parte de esos atributos de Dios. Vemos también ese amor que tuvo Dios por nosotros sin nosotros merecerlo. Como dice la Biblia, de tal manera, cierto, nos amó al mundo, y yo estaba allí en ese mundo, y dio su Hijo por mí, por ti, por aquellos que Él ha rescatado, para que al creer nosotros en Él, en su Hijo, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Porque aquel que no cree en Jesucristo ya está muerto eternamente, ya está condenado, sin que haya ocurrido todavía el juicio final eterno, ¿verdad? Ya esa persona está condenada. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, quien no cree en Cristo ya está condenado, y quien cree en Cristo ya tiene la vida eterna. Estamos aquí vivos. Me gusta una frase que escuché, creo que es del pastor Sugel, donde dice que Dios nos está salvando continuamente. Nuestra salvación ocurre en 3 momentos. Esto es un tema que explicaremos más adelante. Nuestra salvación, conforme a la Escritura, sucede constantemente en 3 momentos. 1, fuimos salvos desde antes de la creación del mundo. Efesios 1:4. Dice la Escritura que Él nos escogió para ser salvos y sin mancha desde antes de la fundación del mundo. Pero la Escritura también nos enseña que su misericordia y su gracia son nuevas cada mañana. Cada mañana recibimos esa misericordia y esa gracia, porque aunque somos salvos y hemos sido llenos del Espíritu Santo, aún somos pecadores, arrepentidos, y nos arrepentimos. Entonces necesitamos de esa gracia continua que el Señor derramó y está derramando diariamente, esa misericordia que es nueva cada mañana, y no es porque se agote o hay que cambiarla, no significa eso. Hay que entenderlo en ese contexto de que aún tenemos carne, como lo hemos explicado, y luchamos con nuestra carne y cometemos pecado, pero cada que pecamos nosotros
el espíritu nos reargulle, nos arrepentimos, nos duele, luchamos con ese pecado y la gracia del Señor cubre esa debilidad en ese momento. Eso significa que somos salvados constantemente a diarios y somos salvados también en el futuro, porque el día del juicio final, donde cada uno de los hombres serán juzgados, seremos juzgados, entonces los escogidos de Dios, aquel día en el juicio final, Cristo nuestro Señor será nuestro abogado y Él es nuestro sustituto. Entonces esa muerte eterna que merecíamos tú y yo, el Señor Jesús la recibió esa muerte, ese castigo, esa ira de Dios, y somos justificados y perdonados por su obra, por esa gracia que forma todo este paquete. Y entonces aquel día la sentencia condenatoria no estará sobre nosotros, sino la vida eterna y el perdón, y recibiremos la invitación definitiva para entrar ahí en su casa, en la gloria. Eso significa que también la salvación se da en tiempo futuro. Esa es la salvación. Se da en 3 tiempos. Sucedió en el pasado, se da continuamente en el presente y sucederá en forma ya, digámoslo así, perdón por la palabra, definitiva en el futuro. Qué bonito es entender esto. Y esto que acabo de decir solamente se entiende por la luz del Espíritu Santo. Quien no tiene el Espíritu Santo no comprende por qué se habla entonces de 3 momentos de la salvación. El Espíritu nos da claridad de esto. Démosle gracias al Señor y vamos a orar para terminar este tiempo entonces, y mañana continuamos si Dios nos concede la vida. Inclina tu rostro y oremos al Señor para terminar nuestro tiempo. Padre, te damos gracias a esta hora de la mañana por esta palabra que nos das, este alimento de tu palabra que nos das para nuestro espíritu, Señor, para que sigamos amando tu palabra, para que sigamos confiando en tu gracia, en tu misericordia, en ese poder que solo es tuyo para salvar a los hombres, porque la Escritura nos enseña claramente que la salvación es imposible para los hombres, que la salvación solo es posible para Dios. Por eso dice la Escritura que la salvación es de Dios, no de los hombres ni de ninguna religión. Gracias, Señor, por enseñarnos y darnos luz, entendimiento y claridad de esta verdad. Gracias por habernos rescatado del mundo, de ese sistema de maldad del mundo, y habernos traído a tu luz admirable en Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, que cuidemos ahora con esmero esa gracia que nos has dado, que cuidemos y procuremos cada día, y sea nuestro deseo, nuestra lucha, agradarte a ti y crecer en santidad y reflejar a Cristo en nuestra forma de vivir. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu, y perdona la multitud de nuestros pecados que aún, Señor, continúa a causa de nuestra carne en nosotros. Pero tu gracia es mayor, Señor. Gracias, Dios. Encomendamos este día en tus manos. Cada uno de los planes que tenemos para este día los colocamos en tus manos y te pedimos permiso para hacerlos. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida y salud. Oramos por nuestra iglesia. Presentamos delante de tus manos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos aquí en la iglesia en Palmira y a los demás hermanos en los distintos lugares de nuestra geografía. Guárdanos, Señor, guárdanos, líbranos del mal y el peligro, guárdanos de las tentaciones del enemigo, y encomendamos en tus manos la provisión para nuestros hogares y para cada uno de los días de esta semana, Señor, pues tú eres nuestro proveedor. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, gracias por esta semana. Danos tu bendición entonces para terminar y tu permiso. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos nosotros, y que la paz de Cristo siga abundando en nuestro corazón. Amén y amén. Buenos días, amados hermanos y amigos. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Que tengan un bonito día.